Bien, damos gracias a Dios en esta mañana por su gran misericordia que día tras día nos visita y día tras día hace que nos levantemos para la gloria de su santo nombre. Vamos a seguir con la epístola de San Juan, en la primera epístola, la primera carta que él escribió, y vemos que en esta epístola Juan tiene una forma de escribir que siempre procura traer contrastes. Él nos ha hablado ya en estos capítulos anteriores del contraste entre la luz y las tinieblas, del contraste entre la verdad y la mentira, del contraste entre el amor y el odio. Y Juan es una persona que le gusta escribir con este tipo de contrastes para enfatizar la idea que él quiere dar. Y ahora Juan quiere hacer lo mismo. Él nos ha hablado, en el contexto anterior que vimos la última vez, del odio de Caín hacia su hermano y cómo ese odio le llevó a matar a Abel, porque Caín era del diablo y las obras de Abel eran justas. Y ahí él puso ese ejemplo de Caín como el ejemplo de aquel que odia al hermano y también como ejemplo de todos aquellos que odian a la Iglesia del Señor, a los hijos de Dios. Es el ejemplo, porque ese amor, ese odio es homicida desde el principio, así como lo es el diablo. Pero ahora Juan quiere poner el contraste a ese odio y quiere buscar precisamente todo lo contrario, quiere buscar el ejemplo del amor supremo. Y entiendo que Juan estaría buscando a quién poner como ejemplo de ese amor supremo que él quiere contrastar con el odio de Caín. Y empezaría, imagino yo, es un pensamiento de un predicador, tal vez empezaría a considerar los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que demostraron tener amor, buscando a quién poner como ejemplo. Y tal vez pensara en José, aquel que fue vendido por sus hermanos como esclavo a aquellos mercaderes, y cómo después de los años este José llegó a Egipto y cómo fue ahí un principal. Y después, debido a la sequía y debido a la hambruna que había en el país donde estaban Jacob y su familia, estos tuvieron que ir a Egipto en busca de comida. Y ahí se encontraron con José. Y José no se reveló quién era hasta que lo hizo y se reveló a sus hermanos. Y cuando él se reveló y vieron que José estaba allí, delante de aquel que vendieron, él no tomó venganza. Él podía haberse vengado de sus hermanos en aquel momento. Le dice la palabra que José, lejos de eso, bajó de su estrado y empezó a abrazarse al cuello de cada uno de sus hermanos, a llenarles de besos y a llorar con cada uno en su hombro. Esto es amor, porque ciertamente cuando tú pagas con amor el odio, eso es una demostración grande de amor. Tal vez luego pensara en otro ejemplo y pensara en Ruth. Ruth es aquella mujer que siendo joven y estando casada con un hijo de Noemí y su compañera Orfa, que también era esposa de un hijo de Noemí, ambos hijos murieron. Y Ruth y Orfa pudieron haber escogido lo más fácil, que era abandonar a la suegra e irse ellas por su camino, volver a su tierra y buscar un nuevo marido. Sin embargo, dice que Orfa hizo así, pero que Ruth le dijo unas palabras tremendas a Noemí, su suegra, y le dijo: no me eches de tu lado. Y le dijo: porque donde tú vayas, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré. Estas son palabras de Ruth hacia su suegra, Noemí. Y podemos ver el amor de esta mujer hacia su suegra y el respeto a sus maridos que había muerto. Sin embargo, Juan, considerando este amor tan grande, que era capaz de perder su felicidad por agradar y por estar acompañando a su suegra, lo tuvo en cuenta y lo tuvo ahí en su pensamiento. Tal vez pensara también luego en Jonatán, porque Jonatán hizo un pacto con David. Dice que sus almas estaban apegadas. El alma de Jonatán y el alma de David estaban pegadas unas a la otra, de tanto que se amaban. Y decía que Jonatán amaba a David más que a sí mismo. E hicieron un pacto entre ellos delante de Dios. Y dijeron: tu descendencia
Si mueres tú, yo la cubriré. Y el otro dijo exactamente lo mismo. Si tú mueres, yo cubriré tu descendencia. Y hicieron un pacto delante de Dios. Y esto es un amor también muy grande. Hacerse cargo de la descendencia de los hijos, de la esposa de aquel que amaba, por toda la vida. Esta es otra demostración de amor. Y vemos a Abdías. Abdías era un hombre que era siervo en la casa de Acab. Acab era un rey muy malo de Israel, que tenía por esposa a Jezabel. Y esta Jezabel perseguía a los sacerdotes de Dios hasta matarlos. Y cuando llegó el momento de visitar a la casa de Acab, ahí estaba Abdías, que era temeroso de Dios. Y este hombre arriesgó su vida por salvar a 100 sacerdotes que estaban allí en su lugar. Dice la palabra que Abdías escondía a los 100 sacerdotes, los llevaba de 50 a 50 y los escondía en cuevas. Y allí les llevaba cada día la comida, pan y agua, para que no muriesen. Y ese también es un amor muy grande, porque estaba arriesgando su propia vida por salvar a aquellos profetas. Este es un amor muy grande también. Hay que contar también de otros hermanos que podemos ver en la palabra. El centurión, aquel romano, que le pidió a Jesús que con solo una palabra salvara a su siervo judío porque estaba enfermo. O de Priscila y Aquila, que eran aquellos dos que sirvieron a Pablo hasta arriesgar sus vidas. O Pafrodito, o Onesíforo, o Filemón. Todos estos son ejemplos de amor muy grande. Son ejemplos maravillosos del amor entre hermanos y de arriesgar la vida el uno por el otro. Sin embargo, Juan está considerando todos estos nombres y ninguno daba la talla. Él buscaba algo más. Él buscaba algo más, algo que diera la talla verdaderamente. Y tal vez en estos pensamientos estuviera él cuando unas palabras resonaron en su mente y en su corazón. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y volvieran a resonar esas palabras. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y tal vez esas palabras repiqueteaban en su corazón y en su mente. Y entonces recordó que Jesús las había dicho, que nadie podía demostrar más amor que aquel que era capaz de poner su vida para salvar a sus amigos. Y ahora recordó, y en este momento Juan seguramente reconocería, ya sé quién es el ejemplo del amor. Ya sé a quién poner como ejemplo del amor supremo. Ya sé a quién poner como ejemplo del amor perfecto, del amor puro, del amor incondicional, del amor desinteresado, del amor santo. Este Jesús que fue capaz de amarnos hasta el punto de dar su vida, de poner su vida por nosotros. Y de esta manera él escribe en el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hemos conocido, hemos aprendido lo que es el amor cuando hemos conocido a Jesús. Antes de conocer a Jesús, ninguno de nosotros sabía lo que era el amor. Conocíamos ejemplos de personas que se aman entre sí, esposos, esposas, hijos. Claro que hay personas que aman, pero ninguno puede llegar a la estatura del amor de Cristo. Hemos conocido y aprendido lo que es el amor cuando llegó a nosotros el Evangelio de la salvación, cuando se nos comunicó esta gran nueva, que Cristo el Señor, el Salvador, murió en nuestro lugar. Entonces supimos lo que es el amor, entonces conocimos, aprendimos lo que era el amor. Antes no podíamos conocerlo, no habíamos escuchado el Evangelio, no sabíamos lo que era el amor incondicional, el amor desinteresado, el amor puro y perfecto. Solo Cristo es encarnado, ese amor es encarnado en Cristo solamente. De tal manera que Juan dice, este es el ejemplo que él quería poner en contraposición a Caín. Caín quitó la vida, Jesús da la vida. Caín aborreció y odió y mató. Jesús puso su vida para salvar y para dar vida a los demás. Este es el contraste que hay entre Caín y Jesús, entre el odio y el amor. Y ahora Juan aprovecha este contraste para decirnos qué debemos hacer nosotros. Y dice, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Esto es lo que nos enseña el amor del Señor.
El amor que Cristo demostró en la cruz nos enseña a amarnos los unos a los otros. Debemos poner la vida por los hermanos, dice la palabra. Tal vez alguno de nosotros piense, bueno, yo como, llegado el momento, ¿cómo voy a dar la vida por alguien? Con mucha paz puedo decir que normalmente no nos va a pasar esto, no vamos a tener que dar la vida por nadie. Eso sería, en todo caso, una excepción. Lo más normal que pase en nuestra vida y nunca tengamos que tomar esta decisión de dar la vida por nadie. Ya lo hizo Jesús. Pero ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Esta es la pregunta. Deberíamos estar dispuestos a hacerlo, cuando fuera para la gloria de Dios. Pero como esto no va a pasar normalmente en nuestras vidas, tenemos otra forma de dar la vida a los hermanos. ¿Cuál? No se trata tanto de morir por el hermano, se trata más de vivir por el hermano. No vamos a tener que morir por nadie seguramente, pero sí podemos vivir por los hermanos. Sí podemos dedicarle nuestro tiempo, podemos dedicarle nuestras oraciones, podemos dedicarle nuestra atención, podemos dedicarle nuestros oídos para escuchar sus problemas, sus necesidades, y podemos bendecirle, como dice un poco más adelante, en el 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad, ¿cómo podrá habitar? Y cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Podemos servir y entregar nuestra vida por el hermano cuando hacemos todas estas cosas y además cuando vemos que tiene una necesidad y nosotros la cubrimos. Eso sí que estamos llamados a hacerlo y eso sí que tenemos oportunidad de hacerlo cada día. La muerte, morir por él seguramente no, pero el vivir por ellos seguramente sí. Cada día tenemos oportunidad de bendecir a los hermanos de alguna de estas maneras, escuchando sus problemas, orando, dándoles tiempo, dedicación, oído y, si es necesario y por necesidad, pues, cubrir con nuestros bienes sus necesidades. Así que dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Bien, fijaros en la palabra cierra sus entrañas. Estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando escuchamos una necesidad de alguien que es básica, por ejemplo, para comer, para vestir, para vivir, se nos compuje el corazón, se estremece nuestro corazón cuando vemos a un hermano que está pasando mal en cosas de necesidad básicas en la vida, que son necesarias para la vida. Nuestro corazón se tiene que compugir porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Se estremece nuestro corazón cuando vemos una necesidad así. Pero fijaros lo que dice Juan. Si nosotros vemos esa necesidad y nuestro corazón se compuje y nuestro corazón se estremece, nuestras entrañas se remueven y vemos esa necesidad del hermano y cerramos nuestras entrañas. Y somos capaces de cerrar nuestro corazón, aunque sea abierto por un momento, viendo la necesidad, luego nuestro amor egoísta hace que cerremos nuestro corazón, cerremos nuestras entrañas y de esa manera no demos nuestros bienes para amar, para ayudar al hermano que está pasando necesidad. Está hablando de necesidad del hermano, no otras cosas. Si es por capricho, si es para irse de vacaciones, cada uno haga lo que quiera. Pero si es por una necesidad básica, estamos obligados a amar. Y estamos obligados a dar de nuestros bienes para ayudar al hermano que está en esa necesidad. Así que no debemos cerrar nuestras entrañas, cerrar nuestro corazón. Eso es egoísmo puro. Si nosotros vemos que el hermano tiene esa necesidad y se nos conmueve el alma, se nos conmueven las entrañas, pero las cerramos para no ayudarle, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Dice Juan. No es una pregunta, es una exclamación. ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en esta persona que es capaz de cerrar sus entrañas a la necesidad del hermano? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de verdad y con obra. Ahí está la respuesta de Juan. No se trata de que nuestras almas, nuestro corazón se compuja, no se trata de que se estremezca, se trata de ayudar. Amemos de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad.
Antes, en el 16 quiero hacer hincapié en una palabra, en el debemos. Vemos que en la segunda parte del versículo 16 dice, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Esta palabra debemos tiene como en español dos significados. Debemos quiere decir que tenemos una obligación. Debemos hacer esto. Es una obligación que tenemos. El dar de nuestros bienes al hermano en necesidad no es una opción, no es un punto de vista, es una obligación. Dios nos lo manda, es un mandamiento de Dios. Debemos poner la vida por los hermanos, debemos darle de nuestros bienes, debemos orar por ellos, debemos sacrificar de nuestro tiempo por ellos. Debemos, es una obligación. Pero debemos también es una deuda. Se puede decir que tenemos una deuda con alguien cuando le debemos algo. Y así el amor hacia los hermanos es una deuda que tenemos. ¿Para con quién? Para con los hermanos y para con Cristo. Porque Él fue el que puso su vida por nosotros y nosotros tenemos que estar y estamos endeudados con Cristo. Porque Él nos benefició y nos bendijo tanto con su muerte que nosotros estamos en una deuda permanente con Cristo. Y esa deuda, ¿cómo podemos pagársela? No podemos hacer nada para Dios con tal de pagar la deuda. Somos indigentes espirituales. No hay nada en nosotros que podamos hacer para cubrir la deuda que tenemos con Dios, contraída con Dios. Es imposible para el ser humano pagar la deuda de lo que Cristo hizo por nosotros. Somos indigentes espirituales. Por lo tanto, la única manera de pagar esa deuda contraída con Dios es haciéndolo con los hermanos, es haciéndolo con aquellos que están luchando por la fe como nosotros. Este es verdaderamente el deber que tenemos, la deuda que tenemos. Nuestras obras nunca podrán pagar la deuda que tenemos contraída con Dios, pero las obras que tenemos para los hermanos es de tal bendición y tan agradables a los ojos de Dios que es como si las hiciéramos para Él mismo. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Dice la palabra, el 31 hasta el 40, dice la palabra así. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y colocará las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que hagamos por nuestro hermano es como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Jesús. Yo creo que es un incentivo muy grande.
No podemos pagar la deuda que tenemos contraída con Cristo, pero haciéndolo esto con los hermanos, estamos haciéndolo como si fuera para Él. Y esto es lo más grande que podemos hacer por el Señor. Amar a los hermanos como Él nos amó. Todo lo que hagamos para los hermanos es como si lo hiciéramos para el mismo Jesús. Sigamos con Primera de Juan. Fijaros que ahora dice Juan en la epístola: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. El amor se manifiesta con lo que hacemos, más que con lo que decimos. Hablar de amar de palabra y de lengua y no hacerlo con verdad y con obras es espúreo, es falso, es amor falso. Si yo digo que te amo mucho, hermano o hermana, y luego veo tu necesidad y no la satisfago, ese amor sin obras no vale. Eso es lo que está diciendo Juan. Debemos amarnos, pero no de lengua ni de palabra, sino con obra y de verdad. Actuando, obrando, haciendo, obrando por el amor. No diciendo cosas hermosas, diciendo cosas preciosas y luego, a la hora de la verdad, cerrar nuestras entrañas a la necesidad del hermano. No amemos de palabra ni de lengua, sino con verdad y de verdad. Y en el 19 dice: y en esto sabemos que somos de la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de Él. Dice: en esto sabremos que somos de la verdad. ¿En qué? En lo que acaba de decir en el 18, en que si amamos de obra y de verdad, en esto sabemos que somos de la verdad. Si hacemos el amor, si amamos así, con obra y con verdad, entonces sabemos, dice en el 19, que somos de la verdad. Es decir, que somos de Dios, que somos de Cristo, que pertenecemos a Él. Sabemos que somos de la verdad es tanto como decir sabemos que hemos nacido de nuevo. En esta ocasión, saber que somos de la verdad es lo mismo que decir sabremos que hemos nacido de nuevo. En el 4:7 de esta epístola dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que el que ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así que si estamos en la verdad y amamos con obra y de verdad, es porque hemos nacido de Dios. Y en esto sabremos que somos de la verdad. Es decir, en esto, si amamos de esa manera, sabemos que somos de Dios y pertenecemos a Dios y que hemos nacido de nuevo. Pues si nuestro corazón, dice en el 19 al final, y persuadiremos nuestro corazón delante de Él. Está hablando ahora Juan de la oración, cuando venimos delante de Dios en la oración. Si sabemos que nosotros amamos a los hermanos de verdad y con obras, y no de palabra y de lengua, entonces nuestros corazones tendrán confianza delante de Dios cuando oramos. Persuadiremos nuestro corazón delante de Dios, delante de Él. Si nuestro corazón, dice en el 20, nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Así que si a veces venimos en oración delante de Dios y vemos que nuestro corazón nos está condenando, nos está reprochando algo, es porque, o sencillamente, nos presentamos indignamente delante de Dios y pensamos que somos indignos delante de Dios, tal vez porque hayamos fallado al hermano cuando lo necesitaba, y eso produce en nosotros que nuestro corazón nos condene, nos reproche. Pero tenemos dos respuestas para este versículo. Si eso nos ocurre, si hemos fallado al hermano y le hemos cerrado nuestras entrañas cuando le hacía más falta, y luego venimos a orar delante de Dios, nuestro corazón nos está reprochando lo que hemos hecho. Pero dice, pero Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que Dios, viéndolo y sabiendo que es cierto que hemos fallado,
Pero la compasión y el amor de Dios hacia nosotros es más grande que el testimonio de nuestro corazón en contra nuestra. Y entonces el amor de Dios hace que esté por encima de nuestro corazón y Dios, que conoce todas las cosas, nos bendiga y nos escuche igualmente. Esta es una posible traducción de este texto que es muy difícil de interpretar. Pero hay otra segunda explicación, y es que si nosotros venimos a Dios en oración, sabiendo que hemos fallado al hermano, por una, por dos, por 4 veces, X veces, y no nos arrepentimos, y no confesamos nuestro pecado delante de Dios, dice la palabra que mayor que nuestro corazón es Dios. Y si nuestro corazón nos reprende porque no hemos pedido perdón a Dios por el tratamiento que damos al hermano, mayor que nuestro corazón es Dios. Y si nuestro corazón nos condena, Dios aún nos va a condenar más, porque Él conoce la expresión de nuestro pecado y Él conoce nuestros intentos de esconder el pecado delante de Dios y no arrepentirnos delante de Dios. Y aquí dice Juan que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Si nuestro corazón nos condena, Dios nos condena más que nuestro corazón, si no nos arrepentimos. Así que son 2 posibles interpretaciones de este texto, y las 2 son buenas. Se puede interpretar la una como la otra. Las 2 son buenas. Amados, lo dice en el 21, si el corazón no nos condena, entonces tenemos confianza para con Dios. Antes nos ha puesto el ejemplo de si nuestro corazón nos condena y nos reprocha algo. Pero ahora dice, si vamos en oración a Dios y nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza para con Dios en la oración, en la petición, en la adoración a Dios. Entonces tenemos paz en nuestras vidas y podemos adorar a Dios libremente y hacer nuestras peticiones delante de Dios con plena libertad. Porque nuestro corazón no nos condena, no nos reprocha nada. Esto no significa que seamos santos, puros y perfectos. Y que cuando venimos en oración a Dios, decirle, Señor, tú ves que soy puro, santo y perfecto. No, no se trata de eso. Ya dijimos en el capítulo 1 que caminar en la luz y que nuestro corazón no nos reproche no significa que seamos puros, santos y perfectos. Significa que caminamos con una conciencia transparente delante de Dios en un ciclo de confesión y abandono de pecado. Confesión y abandono de pecado. Si nosotros vivimos de esta manera, confesión, abandono de pecado, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, estamos limpios delante del Señor. Entonces podemos tener confianza para hacer las peticiones que queramos delante del Señor. Entonces tenemos confianza y nuestro corazón no nos reprochará nada, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, por cuanto nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él. Esto es lo que está diciendo Juan. No es que seamos puros y perfectos y que por eso tengamos confianza, no, sino que estamos caminando en la luz con el Señor. Estamos confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados continuamente, no una vez cada 15 días, no, continuamente. Esta es la forma de caminar con Dios, para tener confianza cuando venimos delante de Él. Y ahora nos dice el 22. Y recibimos de parte de Él cualquier cosa que pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato delante de Él. Y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos. Esto es para pensárselo, ¿verdad? O sea, que todo lo que pida Dios me lo va a dar. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato delante de Él. O sea, que si yo cumplo los mandamientos de Dios y hago lo que le agrada, Dios me va a recompensar mi forma de vivir dándome todo aquello que pida. ¿Es esto lo que dice la palabra? Pudiera parecer que sí, pero no es esto lo que está diciendo Juan. No es esto lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo otra cosa.
¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? Lo dice en el versículo 24. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Guardar los mandamientos de Dios significa que estamos en comunión íntima con Dios. Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Hay una comunión estrecha, una comunión íntima, una comunión verdadera. Y cuando estamos en este estado de esta comunión tan íntima y estrecha con Dios, el Espíritu Santo hace que la voluntad de Dios sea también nuestra voluntad. Porque el Espíritu Santo nos llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando tenemos esta relación tan estrecha con Dios, de tal manera que Él permanece en nosotros y nosotros en Él, el Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad de Dios en aquello que pedimos. Y entonces, estando en esta condición, no pedimos nunca nada que no sea la voluntad de Dios, sino al contrario, todo lo que pedimos es voluntad de Dios, porque estamos conociendo verdaderamente cuál es la voluntad de Dios en todo momento, porque el Espíritu Santo nos llena de ese conocimiento. Y es por eso que Dios nos contesta, porque lo que pedimos es la voluntad de Dios. Como dice en el capítulo 5 de esta misma carta, en el 14 y el 15. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Luego dice en el 15, y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero fijaros la condición, que sean de su voluntad. En el 14, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, si pedimos algo que no es la voluntad de Dios, Dios no nos lo va a dar. Pero todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar. ¿Y cómo se logra saber cuál es la voluntad de Dios? Le hemos dicho antes, guardando sus mandamientos, porque guardar sus mandamientos significa permanecer en Él y Él en nosotros. Y en esa comunión íntima el Espíritu Santo nos llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando oramos delante de Él, entonces pedimos no para nuestro deleite, no para nuestra satisfacción, pedimos siempre lo que es la voluntad de Dios. Y de esa manera sabemos que Él nos escucha y nos da aquello que pedimos. Y recibiremos de parte de Él cualquier cosa que pidamos, porque guardamos su mandamiento y hacemos lo que es grato ante Él. Y este es su mandamiento, dice el 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús. Creer en el nombre de Jesús no significa acabar nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús. O te lo pido en el nombre de Jesús. Os doy las gracias en el nombre de Jesús. Ciertamente es así. Pero el nombre de Jesús significa en la persona de Jesús. El nombre Jesús es un nombre precioso, significa Dios salva, el Salvador, pero no significa que sea una palabra mágica para obtener lo que queremos. No. Creer en el nombre de Jesús significa creer en la persona de Jesús. ¿Y quién es la persona de Jesús? ¿Quién es? Pues es el Dios encarnado. Es el Dios que, dejando su gloria, dejando toda la gloria que tenía allí, a la adoración de los ángeles, de los querubines, de los serafines, Él dejó todo eso para venir a este mundo de tinieblas y de pecado. Tomó un cuerpo humano como el nuestro, una naturaleza humana, la asumió y vivió como un hombre más. Y se humilló como siervo de Dios. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Este es lo que tenemos que creer. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús. Y luego dice otro mandamiento seguidamente. Y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Es decir, que en un mandamiento resume los dos. Confiar en Cristo, amar a Cristo como la persona que es, y luego amar a los hermanos unos a otros. Y aquí resumen aquellos dos mandamientos, te amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Juan lo resume en un solo mandamiento, porque la verdad es que no podemos separar estos dos mandamientos. Si tú amas a Dios si dices que amas a Dios sobre todas las cosas y no amas al hermano, no puede ser. Y si dices que amas a los hermanos y no amas a Dios sobre todas las cosas, tampoco puede ser.
Estos mandamientos no se pueden separar nunca, siempre van juntos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y para acabar, en el 24 dice: y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos hace entender que somos y pertenecemos a Dios, que tenemos el sello y la marca de Dios en nosotros. Y fijaros que en el 23 hablaba de un solo mandamiento, y ahora aquí en el 24 habla de mandamientos, en plural. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. Bueno, para resumir estos dos últimos versículos, ¿quién son los que caminan en comunión íntima con Dios? Aquellos que confían, dice el 23, en los que creen en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, aquel que ama a los hermanos y aquel que por razón de estas dos verdades camina y guarda los mandamientos de Dios. Para ellos es la comunión íntima con Dios. Y la comunión íntima con Dios repercute en que nuestras oraciones sean contestadas y de esa manera podamos tener confianza cuando venimos delante de Él y nuestro corazón no nos reproche nada. Pero hay que ser valientes. Cuando venimos delante de Dios en oración, si nuestro corazón nos reprocha, nos condena, pidamos perdón a Dios y al hermano que hemos fallado. Y de esa manera volvemos a estar transparentes delante del Señor. Alabado sea Dios.